Jesucristo de parte de la Iglesia, el corazón de Dios. Y nos alegra mucho que usted nos pueda acompañar en el día de hoy. El día de hoy que es muy importante, ya hemos el día de ayer celebrado la Navidad y esperamos de todo nuestro corazón que hayan tenido una feliz Navidad y que hayan estado rodeados de todas las personas que les quieren, que les aman y además de eso, que hayan tenido muchas bendiciones de parte del Señor. También nos alegra mucho que usted nos pueda acompañar ahora porque esta es también la última enseñanza antes de que termine el año y es de gran importancia que nosotros podamos aplicar varias cosas de la palabra del Señor con respecto a esta fecha que también se va esta fecha que va a tener, va a ocurrir el próximo fin de semana, que es el fin de año. Entonces es muy importante que podamos entender y podamos apropiarnos de la palabra del Señor y apropiarnos de muchas cosas de lo que dice la palabra del Señor. También es importante que toda esta enseñanza del día de hoy va a estar enfocada a esto. Como usted pudo ver, si usted nos siguió en las enseñanzas pasadas, estábamos todo este tiempo antes de Navidad, estuvimos enfocándonos mucho en todas las cosas que fueron, eh, todas las cosas que fueron eh, relacionadas con la vida del Señor Jesucristo, con la persona del Señor como tal. Porque, y veíamos varias cosas y no vamos a dejar de ver todas estas cosas también en cada uno de los aspectos de nuestra vida. Eso es la invitación. La invitación es que nosotros conozcamos más del Señor Jesucristo y que hayamos aprovechado este tiempo para crecer aún más en ese conocimiento. ¿Para qué? Para que nosotros podamos entender y estar muy claros de quién es el Señor Jesucristo y que podamos diferenciar o siempre, sí, diferenciar o identificar, esa es la palabra que estaba buscando, identificar correctamente cuando hay una imitación delante de nosotros. Cuando las personas llegan y por medio de sus palabrerías, sus vanas palabrerías, nos están mostrando un Salvador que no es el Señor Jesucristo. Que parece tal vez, pero no es el Señor Jesucristo. Por lo tanto, no es una sana doctrina, no es una sana enseñanza de la palabra del Señor. Entonces, esto es ese es el propósito de todo lo que vimos esas enseñanzas antes de Navidad. Y ahora que se acerca el fin de año, el propósito es que podamos aplicar también algunos aspectos que es importante que no los dejemos pasar antes de que se acabe el año. Esto es muy importante lo que vamos a ver hoy y le pido que nos acompañen muy atentamente. Recuerde que si usted nos está viendo en las diferentes redes sociales, en Facebook ya, como ya lo hemos dicho en anteriores, todos los videos, en este video también le recordamos que en Facebook, si usted nos está viendo, por favor, déjenos su reacción o un mensaje o un mensaje. Y si nos está viendo a través de YouTube, por favor, si no lo ha hecho, suscríbase, active el botón de notificaciones, que es un botón en forma de campanita al lado del botón de suscripción. Por cada video, eso es muy importante, por favor, déjenos un like. Este like es muy importante porque la plataforma de YouTube cuenta los likes por video y los recomienda dependiendo de la cantidad de likes, lo recomienda a más y más personas. Entonces, esto también es un granito de arena que nosotros
estamos aportando para que el Evangelio sea escuchado por más y más personas. Entonces, esa es una muy importante recomendación, pero también es importante, y también es importante que usted nos deje su comentario ahí en la cajita de comentarios, allí en YouTube, abajo del video de transmisión. Muchas bendiciones, muchas gracias por seguir esas recomendaciones en las redes sociales y recuerde también en cada enseñanza, por favor, déjenos, que usted acompáñenos, perdón, con su, eh, con su Biblia física, acompáñanos con su Biblia física o con su Biblia en el celular, pero no deje de acompañarnos con su Biblia, porque es importante que nosotros vayamos viendo lo que Dios está hablándonos en cada enseñanza y a través de su palabra podamos tener una reflexión y podamos señalar allí todo lo que el Señor nos está hablando. Es muy importante. Y si puede, por favor, también acompáñenos con una libreta de anotaciones o anote en su celular lo que el Señor les está dando a través de la enseñanza. Es muy importante eso, porque así podremos siempre estar recordando lo que Dios nos ha hablado, porque como dice el dicho, pues las palabras se las lleva el viento, y pues lo escrito pues ya perdura un poco más, ¿no? Entonces, bueno, esas son las recomendaciones. Vamos a orar para entrar en la enseñanza de hoy, para vernos ya en la enseñanza de hoy. Vamos a orar y para que usted pueda hacerlo. Cierre sus ojos allí donde usted está, levante sus manos, incline su rostro y acompáñeme en la siguiente oración. Jesús, Padre Celestial, Espíritu Santo, estamos delante de ti para alabarte, para bendecirte, para exaltarte, primero que todo. Este tiempo es tuyo, Señor. Te pedimos, por favor, que tú seas el que lo dirija, Señor. Señor Jesús, pon en mí tus palabras, Señor, que tú seas enseñándonos, así como cuando tú enseñaste aquí, Señor. Yo solamente soy un instrumento de tu amor, de tu misericordia, y anhelo con todo mi corazón que tú me llenes, Señor, con tus palabras y que esas palabras sean impactando en las vidas de las personas que nos están viendo con la unción del Espíritu Santo. Espíritu Santo, impregna de tu unción esta enseñanza y que cada una de las personas que nos escucha y que se está uniendo a la transmisión sea, sea tocada por ti, Señor, de una manera muy especial, Señor. Te damos muchas gracias, Señor Jesucristo, por ese sacrificio en la cruz del Calvario, por haberte encarnado, Señor, porque en estas épocas recordamos, tuvimos la oportunidad de recordar esta encarnación tuya, Señor, y esa obra tuya, y que ese propósito fue para morir en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, porque fuiste, Señor, y eres el Verbo de Dios, eres la luz del mundo, eres todo para nosotros, eres el camino, la verdad, la vida, Señor. Gracias, Señor, porque hemos conocido la verdadera senda que nos lleva al Padre, que eres la honra y la alabanza, te exaltamos y glorificamos en Cristo Jesús. Amén. Entonces, como usted pudo ver en la animación inicial, si no lo pudo ver, le recuerdo que esta enseñanza se llama gratitud y entrega. Gratitud y entrega. Eh, Estos son dos aspectos muy, muy, muy importantes. Vamos a hablar un poco en estos dos aspectos a través de esta enseñanza de hoy. Y estos dos aspectos son muy, muy, muy importantes en la vida cristiana, en nuestra vida como verdaderos creyentes. Entonces, quiero por favor que me acompañe a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, y vamos a leer versículos 17, 18, 21 y 22. Los quise señalar así, cada uno en particular, para que no nos confundamos en el salto de versículos que vamos a hacer. Entonces vamos a leer del capítulo 5, el versículo 17, 18, 21 y 22, así como ustedes pueden ver
en la, en la pleca que se está mostrando. Les dice la palabra del Señor en el versículo 17, dice, orad sin cesar. Muy puntual, ¿no? Lo que dice acá el apóstol Pablo. Ahora, también dice en el versículo 18, dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Otra instrucción. Y este es capítulo 5, es el último capítulo que tiene esta carta de Primera de Tesalonicenses que escribió Pablo, y son una serie de recomendaciones, como usted lo puede ver, son algo muy preciso, algo muy concreto el Señor está recomendando a través del apóstol Pablo. Entonces también dice, si saltamos al versículo 21, dice, examinadlo todo, retened lo bueno, y si vamos al versículo 22, dice, absteneos de toda especie de mal. Quise, digamos, encerrar los dos primeros versículos 17 y 18 y encerrar también o agrupar también los 21 y el 22 porque ellos están relacionados, tanto el 17 y el 18 como el 21 y el 22 están relacionados, pero son instrucciones muy específicas, muy concretas del apóstol Pablo a todos nosotros. Y ahora vamos a ver por qué le digo a usted que es a todos nosotros y no se está refiriendo, acá el apóstol Pablo no se está refiriendo a personas no creyentes o a todo el mundo, no, es a nosotros los verdaderos creyentes. Pero es muy importante que nosotros podamos entender toda la profundidad de lo que nos está diciendo acá el apóstol Pablo. Y quiero que veamos que para esto, y reflexionemos un poco acerca de esto, porque siempre terminar un ciclo en nuestra vida, llámese estudio, trabajo, proyecto o algún traslado de un lugar, de un sitio de vivienda a otro sitio de vivienda, porque estos son ciclos también que terminamos. A veces nosotros cuando nos trasladamos de un sitio de vivienda o de una ciudad en donde estamos viviendo a otra ciudad de un país incluso a otro país, es como un ciclo que termina en ese país o en ese sitio o en ese sector y vamos a un ciclo nuevo en otro sitio en donde Dios nos permite vivir. Entonces, todo eso, cada vez que pasa esto, cada vez que terminamos un ciclo, siempre inevitablemente pensamos en el futuro. Nosotros siempre vamos en el futuro y más si somos personas que nos gusta a veces como planificar, que nos gusta a veces como tener sueños y es muy importante que nosotros tenemos sueños, ilusiones. Cuando las personas, hablando de las personas que se van al extranjero, a otros países a establecerse, van con un sueño, van con una ilusión, ¿cierto? Y entonces necesariamente están pensando en el futuro. Están de pronto armando planes, de pronto diciendo, bueno, voy a ir primero a hacer esto, me voy a inscribir en el gobierno de este país, voy a hacer esto, voy a ir haciendo los papeles para la residencia allí en este país, etcétera, 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 ¿cierto? Y cuando terminamos un trabajo y nos pasamos a otro trabajo, también estamos pensando en eso, estamos pensando, bueno, en este trabajo, entonces no quiero que me pase lo mismo que me pasó en este trabajo, o quiero que así como me fue en este otro trabajo, de pronto me vaya mucho mejor en este trabajo, quiero hacer esto, esto, esto. Sí, uno va como pensando en ese futuro. Y también pensamos en aquellos sacrificios que tuvimos que hacer para llegar al punto en el que ahora estamos, ¿cierto? Porque también a veces decimos, uy, sí, claro, mire, es que no, es que el Señor ha sido fiel porque, o pensamos a veces es que de pronto, no, mire, este sacrificio que tuve que hacer, cuando nosotros culminamos los estudios, pasa mucho eso, pasa mucho que
que a veces decimos, uy, esas noches que tuve que trasnochar, todo ese tiempo que tuve que invertir, pero acá está la recompensa, ¿cierto? Entonces pensamos en eso. En los trabajos también pasa lo mismo, uy, yo no quiero que me vuelva a pasar aquí esto y esto y esto, uy, hubo momentos complicados en donde de pronto acá puedo hacer otras cosas para que esto no se vuelva a repetir, etcétera, etcétera, etcétera. Nosotros pensamos en eso, tanto pensamos en el futuro, así como decía yo ahorita, pensamos también en el pasado y recordamos cosas buenas y malas, también recordamos cosas uy, aprendí muchas cosas aquí en el estudio, aprendí muchas cosas aquí en el trabajo, en este proyecto, fue buenísimo esto y esto y esto, que son como lo que llamamos nosotros en mi área de trabajo lecciones aprendidas, como sí, esto hay que seguirlo haciendo, o esto hay que dejar de hacerlo, ¿cierto? Siempre, siempre va a haber eso. Y cuando nos trasladamos a otro sitio, pensamos también en el pasado, uy, bueno, hubo cosas buenas pero también hubo cosas que de pronto que espero que no vuelvan a pasar acá, porque quiero superar ese tipo de cosas, quiero tener una mejor calidad de vida, ¿cierto? Entonces, eso nosotros siempre pensamos inevitablemente, siempre que se termina un ciclo en nuestra vida, siempre pensamos tanto en el futuro como en el pasado, siempre estamos pensando o reflexionando en eso. Ahora, asimismo también sucede cuando se termina un año. Y cuando se termina un año, casi que para nosotros, pues en nuestro sistema, en el calendario, nosotros siempre, yo no sé si a usted le pasa, pero a mí me pasa que, 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 que pensamos que es como un ciclo que pasó, ¿cierto? Uy, el año pasado ya estábamos terminando este tema de la pandemia, ¿cierto? Estamos pensando en ese pasado, en el futuro pensamos, uy, Dios quiera que a futuro este próximo año nos traiga cosas mejores, el Señor sea proveyendo en nuestras vidas cosas más, cosas mejores, cosas que sean de más bendición para una mejor calidad de nuestra vida. En fin, nosotros estamos pensando siempre que se acaba un año, estamos pensando en eso. Recordamos a los que ya no están con nosotros también. A veces también pasa que en el año, hay veces que hay años en los que la muerte llega para varios seres queridos, para varios, o algunas personas, o a una sola persona, pero recordamos a esos seres queridos. Cuando ocurrió, cuando en la pandemia, recordábamos también las personas que partieron y que personas que incluso no necesariamente son familiares, pero las recordamos y decimos, y recordamos con nostalgia también estas personas, pero también le damos gracias a Dios de todas estas personas que han conocido a la persona del Señor Jesucristo y se han ido a su presencia. Esas son cosas que nosotros vamos recordando en la medida que eh, va pasando el tiempo y a medida que se va acabando cada año, nosotros vamos como reflexionando al respecto. En nuestra vida cristiana también hay otra reflexión que a veces también nos hacemos, que es también algo nostálgico, que es recordar a aquellas personas que antes nos acompañaron en nuestro trasiego cristiano y hoy en día ya no nos están acompañando, y se han alejado de los caminos del Señor. Y eso es algo muy triste, que también nosotros, como creyentes, como verdaderos creyentes, también nosotros recordamos. Y es bueno que en esos momentos que lo recordemos, podamos también incluir dentro de nuestras oraciones a cada una de esas personas, para que también el Señor tenga en su misericordia, darles más oportunidades para que regresen otra vez al redil del Señor. Eso es muy importante. Y también hay momentos de alegría profunda, también recordamos momentos de alegría profunda y en este año en particular, como les decía ahorita,
recordamos mucho también, está todavía muy marcada en nuestra mente también este año de pandemia está muy marcado en nuestra. Entonces, en este momento es muy importante que podamos también hacer nuestras reflexiones, todas ese tipo de reflexiones que estábamos viendo ahorita, las podamos hacer a la luz de la Escritura y bajo el entendimiento de las misericordias grandes de Dios en nuestra vida, a pesar de los buenos y los malos tiempos. Es muy importante mm, que nosotros podamos reflexionar a la luz de la palabra todas estas situaciones que hemos pasado en nuestra vida, todas aquellas personas que han pasado en nuestra vida, que ya no están por un u otro motivo, o personas que de pronto antes fueron cercanas a nosotros y ahora ya no son tan cercanas porque de pronto se fueron a otra parte, porque de pronto sus actividades diarias los han alejado de pronto un poco de nuestro lado. En fin, todas ese tipo de reflexiones es muy bueno que nosotros las hagamos a la luz de la Escritura y bajo el entendimiento de la misericordia grande de Dios en nuestra vida, en tiempos buenos y en tiempos malos. Que, mire lo que dice Salmos 45. Salmo 45 dice, Salmos 45. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. ¿Sí? Lo importante es, si yo anunciar y hablaré de ellos, no pueden ser enumerados. Y yo no sé si usted eh, ha hecho este ejercicio que está haciendo acá el rey David, lo que hizo el rey David acá de reflexionar y de pensar en las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y la verdad, yo he hecho ese ejercicio y le invito a que usted lo haga de continuo, lo haga todos los días, incluso en cada momento, y mayormente en los momentos de tristeza, y mayormente en los momentos de dolor, mayormente en los momentos de tribulación. Allí es donde nosotros debemos hacer más este ejercicio que hizo acá el rey David. Dice que él como que él empezó a anunciar y empezó a hablar de todas estas misericordias y de pronto se dio cuenta de que no pueden ser enumeradas. Entonces nos damos cuenta que Dios ha sido maravilloso, misericordioso, poderoso en nuestras vidas. Ha sido bondadoso para con nosotros y nos ha dado muchas cosas que a pesar de los momentos difíciles, Dios está obrando. Que si Dios lo hizo antes, también lo puede hacer ahora y lo va a hacer. Pero Él tiene también su tiempo de obrar. Entonces, que estemos pegados y aferrados a Él. Entonces, una forma es que nosotros también podamos recordar, siempre debemos tener esa percepción de ver en cada situación de nuestra vida lo que Dios hace en nosotros, a pesar de toda circunstancia en nuestra vida, a pesar de todo, a pesar del dolor, a pesar del sufrimiento, a pesar de los momentos difíciles. ¿Por qué me enfoco en esos momentos difíciles y no en los momentos buenos, fáciles y felices? ¿Por qué? Porque en esos momentos difíciles es donde más nos cuesta ver las misericordias de Dios en nuestra vida. Todo lo bueno, todo lo malo, Dios lo permite por una razón. Sus misericordias no se han agotado para con nosotros, sus maravillas no se han agotado para con nosotros. Dios está aún más cerca a nosotros cuando nosotros estamos pasando en dificultades, porque Él quiere darnos ese apoyo, esa ayuda, siempre, en cada momento, darnos las fuerzas para seguir adelante. Pero es de nosotros el caminar en este mundo, que este mundo es difícil porque es gobernado por Satanás. Entonces, mm, nosotros nunca debemos olvidar que las misericordias de Dios siempre y las maravillas de Dios siempre se reflejan en los buenos y en los malos de nuestra vida. Entonces, lo primero que quiero que veamos es un propósito. Este es el primer capítulo, el primer
ítem que quiero que veamos es un propósito. Un propósito. Para esto quiero que volvamos otra vez a primera de Tesalonicenses, al capítulo 5, y vamos a leer los versículos 21 y 22. Vamos a leer allí en el versículo 21 y 22 y dice, examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Todos sabemos en que no hemos sido completamente íntegros y sabemos que hemos hecho mal. Como dicen por ahí, no nos debemos mentir. Sabemos exactamente cuando estamos haciendo las cosas bien y hemos sido completamente íntegros o cuando no. Y sabemos que hemos hecho mal en nuestra vida. A veces nos justificamos, ¿sí? Queriendo pensar no, pero es que muchas personas también lo hacen, o ay, no, sí, es que, pero esto no pasa, no, pues es que esto no es malo, es sí, no, pues, ¿qué tiene de malo esto? ¿No? Esto no. Todas esas son justificaciones, pero Dios quiere que nosotros podamos dejar a un lado todo ello, todo aquello que usamos como justificación y confesar delante de Él todo eso y a cambio, dice la palabra del Señor, Él no se queda con nada, sino que nos perdona según sus misericordias para con nosotros. Ojo lo que estoy diciendo, Él nos perdona según sus misericordias para con nosotros, porque es de la misericordia de Él la que actúa allí. Dice la palabra del Señor que la misericordia triunfa sobre si nosotros fuéramos juiciados por todos los pecados que hemos cometido, no podemos salvarnos, ¿cierto? Pero entonces ahí es donde actúa la misericordia del Señor. Hay varias cosas que debemos tener en cuenta en cuanto a nuestras fallas delante de Dios. Lo primero que quiero que veamos en cuanto a esta reflexión de las fallas que hemos tenido delante de la presencia del Señor es que debemos recordar que no hay pecado pequeño o grande delante de Dios. Todos son pecados, todos. Es que solamente fue una mentirita, es un pecado. Es que fue un asesinato, bueno, para ser algo más drástico para nosotros en nuestro juicio humano. Pecado, porque dice la palabra del Señor. No mentirás, pero también dice, no matarás, ¿cierto? Entonces, dice Salmos 32, 5, 6, y esto también es salmista, quise traer varios salmos, porque es que el salmista eh, fue alguien, dice la palabra del Señor, que fue alguien conforme al corazón de Dios, fue alguien que alabó, y los salmos nos muestran cómo alabar, cómo adorar al Señor. Y mire que no todos los salmos son tan de paz, de tranquilidad, porque hubo momentos difíciles en la vida de los salmistas. Esas, tuvieron sus momentos difíciles y allí también escribieron salmos, ¿cierto? La mayoría de los salmos los escribió el rey David, pero otros salmos también los escribieron otras personas, ¿cierto? Entonces, no crean que solamente se basan en momentos felices, pero aún así todos llevan a alabar y a adorar al Señor. ¿Ok? Nos enseñan esto. Entonces dice acá el versículo 5 del capítulo 32 de los Salmos, y dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a quién? A Jehová, es decir, a Dios. A Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Y el versículo 6 dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ojo a esta frase hermosa, poderosa, que nos está diciendo acá el rey David. Dice, por esto orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas nos llegarán estas a Qué hermoso, qué maravilloso esto que está diciendo acá
el salmista. Y no crea que el salmista lo está diciendo porque es que, hoy estoy inspirado y se le suenan como bonitas esas palabras. No, 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 no. Él lo vivió, él lo vivió en carne propia. ¿Sabe qué? Él, como lo vivió en carne propia, él puede hablar con toda seguridad de que así actúa el Señor en nuestras vidas también, ¿cierto? Entonces dice, orará a ti todo santo. Oh, me está diciendo cualquier persona. No, 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 no. Todo santo en el tiempo en que pueda ser allá. Entonces, no debemos encubrir delante de Dios nuestros pecados, sino que con arrepentimiento genuino vamos a Él y en su misericordia, la misericordia de Dios, nos perdona gracias a la cruz, porque en la cruz, por la sangre de Jesús, ahí actúa la justicia de Dios para salvación. Quiero que usted lo tenga muy, muy en cuenta. Que nosotros no encubrimos nuestros pecados delante de la presencia de Dios si pudiéramos encubrirlos, porque realmente Él lo sabe todo, pero hay personas que no van delante de Dios, sino que siguen sus vidas como si todo estuviera normal, pero realmente no todo está normal, no todo está normal, porque no han ido a la luz verdadera, a la luz del mundo, la luz que puede iluminar sus vidas y que puede llevarlos a salvación, que es el Señor Jesucristo, porque Él es el único camino que lleva a salvación, ¿cierto? Entonces, si la cruz si no nos arrepentimos ante Jesús y nacemos de nuevo, esa justicia obrará al final para condenación. Quiero que usted lo tenga muy claro. Sí, hoy nosotros podemos ir, mientras nosotros estamos acá en la tierra, nosotros podemos ir a Jesús, a los pies de Jesús, confesar nuestros pecados y Él nos limpia con su sangre, porque su sangre actúa en nosotros para salvación. La justicia de Dios obra en nosotros para salvación, porque como decía ahorita, va inmersa en esa justicia, la misericordia de Dios para con nosotros, porque de ahí pasamos a estar bañados en la sangre de Jesús, que quita todo pecado. Eso es lo que quiero que usted comprenda con claridad en esta hora. Si la cruz, si no nos arrepentimos ante Jesús y nacemos de nuevo, quiero que quede muy claro, por eso le estoy repitiendo, y nacemos de nuevo, esa justicia obrará al final para condenación. Cuando ya se termine nuestro tiempo acá en la tierra, ya es tarde, ya es tarde. La persona que no se arrepintió, que no fue a los pies de Jesús, lamentablemente, tristemente, irá a condenación eterna. ¿No? Es un tema que sea muy del gusto de muchas personas, pero tengo la responsabilidad de decirles esto delante del Señor. Que no le agrado, no deja de ser verdad. Que le agrada, no deja de ser verdad. Que usted cree, ojalá crea, no deja de ser verdad. Que no cree, lamentablemente, porque no deja de ser. Entonces, el pecado no confesado nos destruye, así como la dolencia o enfermedad no confesada en un médico también destruye el cuerpo. Hay personas que de pronto van al del médico y no les dicen alguna dolencia que tienen. Ay, no, 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 porque es que después empieza a los tratamientos y de pronto, ay, no, 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 eso me da mucho y no sé qué. Esas dolencias o esas enfermedades o las enfermedades que no se le dicen al doctor, no, van a estar destruyendo nuestro cuerpo. Pero entonces, cuando no vamos delante de la presencia de Dios, delante de Dios, nos estamos destruyendo a nosotros mismos. Usted en cuenta eso. Es así de delicada y así de contundente. No crea que porque usted es joven, o no crea que porque usted de pronto está escuchando
enseñanzas de personas muy estudiadas, muy eruditas, muy de nombre en el mundo. No crea que por eso lo va a excluir de tener que ir delante de la presencia del Señor. No, nadie está excluido. Eh, la salvación está para todos, siempre lo hemos dicho y lo repetimos eh, mucho también. Ahorita que estábamos hablando del Señor Jesucristo, Él extendió la salvación a todo el mundo, sí, claro, pero ¿cuántos se acogen a ella? Pocos, ¿no? Entonces, no basta solamente que esté para todo el mundo la salvación, en el sentido en que si no vamos delante de la presencia del Señor, no va a pasar nada, porque dice la palabra del Señor que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y además dice la palabra del Señor que si confesamos con nuestra boca, Cristo es el Señor, y creemos en nuestro corazón que Dios le levantó de los muertos, seremos salvos. Entonces usted y yo tenemos que confesar delante de la presencia del Señor nuestros pecados. ¿Sí? Entonces, mm, entonces usted no, no se deje engañar de Satanás. Mire el engaño tan sutil del diablo en cuanto a estas situaciones. Mire qué engaño tan sutil y tan perverso también de Satanás, de que le hace pensar a las personas que no, que es que lo que pasa es que usted no, solamente es que usted ignore las cosas de Dios y no pasa nada. No, no, no. Usted, cuando usted cierra sus ojos, si es de día, va a seguir siendo de día. Si usted se tapa los ojos, eh, o es de noche, así usted se tape los ojos. ¿Sí? Ay, no, es que si yo me tapo los ojos ya no es de noche. No, 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 usted no puede hacer eso. ¿Sí? Así como usted tampoco puede hacer, puede ignorar el ir al Señor y esperar que así sea salvo, ¿no? Porque la palabra del Señor es muy clara. El Señor Jesucristo nos dice, yo extendí para todos esta salvación. Ahora, quienes crean en esta salvación, quienes crean en el Señor Cristo, son los que van a alcanzar salvación. Solamente que creamos en el Señor Jesucristo, estamos creyendo verdaderamente en el Señor Cristo, son los que vamos a ir a salvación. Téngalo muy, muy en cuenta. No solamente para usted, sino también para todas las personas que la rodean. Otro aspecto también, con respecto a nuestras fallas delante de la presencia del Señor. Otro aspecto importante que también tenemos que tener en cuenta es que Jesús ya vivió toda tentación, ya vivió toda tentación y Él entiende nuestra condición. Nosotros vamos a Hebreos, y yo le invito a que me acompañe a Hebreos y del, vamos a leer eh, del capítulo 4, del versículo 14 al versículo 16. Hebreos, el capítulo 4, del versículo 14 al 16, dice, el autor de Hebreos dice de esta manera, pongan cuidado lo que dice acá el autor de Hebreos. Es muy precioso acá como el autor de Hebreos. ¿No? Por tanto, teniendo también, perdón, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién? Jesús, el Hijo de Dios, muy claro, muy claramente, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. Sigamos adelante. No, usted no abandone los caminos del Señor porque ese gran sumo sacerdote ya traspasó los cielos, o sea, ya hizo la obra por usted, ¿cierto? Ahora, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza. La diferencia es que sin pecado, pero sin pecado, dice acá el autor de Hebreos. Entonces dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Vale, cuidado. Mire cómo está relacionada la Biblia y mire que los salmos fueron escritos
mucho tiempo antes de que se escribiera la carta de a los hebreos. Y mire que ya en ese momento el salmista está diciendo que nosotros debemos acercarnos en el tiempo en que Dios pueda ser hallado. ¿Sí ve? Y acá dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de gracia para alcanzar misericordia y de gracia para el oportuno socorro. Oportuno socorro. O sea, este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo en que nosotros debemos pedir perdón. Es decir, que Jesucristo no es ajeno a nuestras caídas. Ahora, cuando nosotros ya hemos ido a la presencia del Señor, ya hemos pedido perdón por nuestros pecados, ya hemos nacido de nuevo, ya ahora somos verdaderos creyentes, ahora si nosotros caemos, el Señor Jesucristo no es ajeno a ello. ¿Por qué? Porque aquí, como bien lo dice el autor de Hebreos, dice, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo. Él sabe qué es vivir en este mundo rodeado de tentación. Eso no es una excusa para nosotros pecar. Ojo con lo que estoy diciendo. Ojo, ojo, mucho cuidado con lo que estoy diciendo, porque yo no estoy diciendo que eso sea una excusa, pero, pero el Señor Jesucristo no es ajeno a nuestras caídas. O sea, no es ajeno a la vida que nosotros estamos viviendo, hacia haya más tecnología que cuando el Señor vino, así haya mejores construcciones que cuando el Señor vino, hacia haya medios de comunicación más eficaces, etcétera, 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 etcétera. Eh, no importa, el ser humano seguimos siendo los mismos y seguimos siendo tentados con las mismas tentaciones que el Señor Jesucristo tuvo cuando estuvo acá en la tierra. La diferencia es que el Señor Jesucristo no tuvo pecado, pero Él conoce nuestra naturaleza pecaminosa y Él sabe por lo que estamos nosotros atravesando en este mundo. Entonces, si nosotros caemos involuntariamente, por supuesto, no a propósito, no es un pecado, no es un, o que nosotros nos arrepentimos delante de la presencia del Señor para no volver a pecar, para no volver a caer en ese pecado que caímos. Ojo con eso. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros vamos a la presencia del Señor y le decimos, Señor, he pecado, estoy arrepentido, no quiero volver a hacer esto, o no, lo hice, Señor, y perdóname, Señor. No, él no es ajeno a esto. ¿Sí? Él conoce lo que es vivir como hombre. Él es la luz del mundo. Recuerden, Él es la luz del mundo. Él vivió acá entre nosotros, como verbo de Dios y como luz del mundo. Él vivió acá en esta tierra también. Y Él pasó por todas las situaciones que nosotros también pasamos. Estamos pasando. Que usted, cualquier tentación, llámese como se llame, por sexo, por dinero, por vicios, lo que usted quiera, es lo que usted quiera. eh, Cualquier tipo de pecado que el hombre hace para Jesús. Jesús entiende esa situación. Él no pecó, ¿sí? Pero él entiende que estamos bajo ataque continuo de Satanás por medio de sus tentaciones. Incluso tentaciones que son tan sutiles como lo que decíamos al principio, el mentir. ¿Sí? Y la Biblia dice no, que no mentamos. ¿Por qué? Porque el padre de mentira, ¿quién es? Satanás. El padre de verdad, ¿quién es? Dios. ¿Eh? Entonces, entonces usted espero que entienda este aspecto de cuando nosotros fallamos delante de Dios. Podemos ir delante de Jesucristo, delante del Señor Jesucristo. Porque Él es la luz del mundo, vive entre nosotros enseñándonos cómo se vive en santidad a pesar de estar en medio de tentaciones. Además, Él es el juez justo y lo maravilloso es que Él no nos juzga conforme a nuestros juicios o a nuestros estándares de justicia, sino que nos juzga conforme a su misericordia, porque ya pagó por nosotros en el Calvario.
Eso es lo importante y eso es lo que nos está diciendo acá el autor de Hebreos. Tengan muy en cuenta eso. Él dice que por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, lo tengamos en nuestra profesión. Es decir, usted no se deje engañar del enemigo que porque cometió tal pecado, que usted está arrepentido delante de la presencia del Señor. El Señor perdona. Es un verdadero arrepentimiento delante de la presencia del Señor. El Señor lo perdona. Entonces, entonces usted no se deje engañar. No se deje engañar y no se deje creer una mentira que es que en la que han caído muchas personas, y siguen cayendo muchas personas alrededor del mundo, de pensar que han hecho tantas cosas malas que ya Dios no los va a perdonar. No, no crea eso, porque, porque esos, precisamente, nosotros tenemos que ir a la fuente de salvación, ir al Señor Todopoderoso que que nos entiende nuestra naturaleza, pero también nos puede perdonar, que Él ya hizo, Él ya pagó por nosotros. ¿Ok? Él ya pagó por nosotros. Entonces, eso es muy, muy importante. También el último aspecto que quiero que veamos acerca de esto de las fallas con respecto a con las fallas que tenemos delante de Dios es que eh, ahora debemos caminar en el temor de Dios. Ahora, y en nosotros se debe manifestar el dominio propio como parte del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22, y vamos a leer la primera parte, 22a, vamos a leer la segunda parte del versículo 23, y vamos a leer todo el 24. Por eso lo puse así de esta manera. Entonces dice, más el fruto del Espíritu es, y vamos a saltarnos al versículo 23 donde dice templanza. Está amor, gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pero quiero que nos centremos en la templanza. Contra tales cosas no hay ley. Y el versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ojo, ojo a esto. Mire lo que está aquí diciendo el apóstol Pablo en su carta a los Gálatas. Le está diciendo, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. ¿Ve? No trata de que pedir perdón al Señor y vuelvo otra vez. Como he dicho en estos días y vuelvo otra vez a insistir en lo mismo, no somos cerdos. No somos cerdos que nos lavan y volvemos otra vez a revolcarnos en el fango. No, ¿cómo o en el lodo. No, 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 no. Tiene, usted debe tener mucho más dignidad en su vida. ¿Sí? Y usted no debe volverse con el lodo. No, 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 no. Así, eso es lo que usted tiene que hacer en su vida. Usted debe pensar que usted tiene una mayor altura espiritual. ¿Listo? Entonces, muy claramente el apóstol Pablo dice los que son de Cristo, es decir, que se está refiriendo a los verdaderos creyentes, los que somos cristianos. Y eso era algo de lo que les decía a ustedes en principio. Por eso estamos hablando que nosotros como verdaderos creyentes tenemos que entender que este debe ser nuestro proceder en Cristo. Sí, podemos fallar y vamos a fallar, perfecto, sí, el Señor Jesucristo nos entiende. Primero, nosotros nos arrepentimos delante de la presencia del Señor, porque delante de la presencia del Señor, nosotros cuando nos arrepentimos, nosotros nacemos de nuevo. O sea, es decir, ahora cuando nosotros ya somos adoptados por el Señor para pertenecer a su familia, ¿cierto? Entonces de ahí en adelante debe comenzar un crecimiento espiritual. Ese crecimiento espiritual quiere decir, ese crecimiento espiritual debe ir también acompañado de, 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 de que nosotros vamos ese crecimiento espiritual debe ir acompañado de que nosotros vamos a dejar todo aquello que antes
hacíamos y que no le agrada al Señor, o sea, todos los pecados que hacíamos en nuestra vida pasada. Ahora, también es importante entender que ahora si caemos, que vamos a caer porque tenemos una naturaleza pecaminosa, si caemos, ahora nosotros también tenemos la misericordia del Señor Jesucristo, quien vivió también como nosotros bajo esas tentaciones. Y ahora nosotros podemos alcanzar esa misericordia oportuna de parte del Señor Jesucristo. Pero ojo, lo que decía el autor de Hebreos, decía que nosotros tenemos que entrar confiadamente al trono de la gracia. Es decir, nosotros tenemos que entender que nuestro Señor es un Señor, el Señor que nos puede entender, que nos puede perdonar todos y cada uno de nuestros pecados. Entonces, por eso entendemos que el Señor Jesucristo es el que nos puede dar esa salvación. Eso es lo que nosotros tenemos que entender delante de la presencia del Señor. Entonces, así es que nosotros debemos, así es que nosotros ahora también es cierto, cuando el Señor Jesucristo nos perdona de todo pecado, porque dice que le pidamos al Señor perdón y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿cierto? Después de eso, después de que ya estamos limpios, ¿cierto? Ahora nosotros tenemos que caminar en el fruto del Espíritu y dentro de ese fruto del Espíritu también está la templanza, que es el dominio propio, o sea, que nosotros debemos dominarnos a nosotros mismos y no volver otra vez a caer en esos pecados en los que antes caíamos. Porque los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. ¿Sí? Pasiones y deseos. Ay, es que esto, uy, me encanta. Es pecado, déjelo. Y es que esto, es que, uy, yo deseo eso. Es pecado, déjelo, déjelo, déjelo porque está crucificado, ya está muerto, ya está ya en el pasado. Así que somos nosotros los que debemos dejar todo eso en el pasado. Ojo, ojo, mire lo que está diciendo acá el apóstol Pablo. No está diciendo así, no está diciendo así. Pero ahora Cristo ha crucificado. No, no, no. Responsabilidad de Dios. Sorpresa, es responsabilidad de nosotros como seres humanos el crucificar esto, porque los que son de Cristo han crucificado, o sea que nosotros cuando estamos en Cristo hemos crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, Cristo, en Cristo todo lo que hacíamos que le agradaba a la carne, ya no lo debemos hacer, ya está muerto en la cruz, ¿cierto? Te dan cuenta que dice que los que son de Cristo, tengan muy en cuenta eso, son de Cristo, han crucificado. Guarde ese verbo allí, ¿sí? Han, ya, pasado, se fue, ¿sí? Pero somos nosotros, han pasado, nosotros somos los que tenemos esa responsabilidad de Dios. No es Dios, ¿cierto? Entonces, dejar todo atrás, somos nosotros. Y volviendo a Primera de Tesalonicenses 5, 22 y 23, que leíamos al principio de esta parte en donde estamos viendo el compromiso o un propósito que nosotros debemos tener delante de la presencia del Señor. Por eso es que no se trata de cuando el apóstol Pablo dice examinando todo, no se trata con todo lo que hemos visto. Usted puede entender ahora que el apóstol Pablo no está diciendo que cuando está diciendo examinando todo, reteniendo bueno, desechando malo, no está diciendo experimentar toda la basura del diablo. ¿Sí ven? No se trata de experimentar toda esa basura del diablo. Ay, no, es que entonces la persona tiene que volverse gay para saber que no, eso no es absurdo.
se está militando en cosas que a Dios no le agradan. Dios no está pidiendo eso. Y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, tampoco nos está diciendo eso, al decir experimentar, al decir que debemos examinarlo todo. Nosotros tenemos que examinarlo todo, o verlo todo por medio de la Biblia, la palabra, ¿no? Y así saber qué conviene y qué no, porque recuerde lo que dice el versículo 23, por eso les hice mucho énfasis en este versículo 23. Absteneos de toda especie de mal. Abstenerse, abstenerse quiere decir no se meta en eso, ¿sí? No se meta ya, meta en el lodo. No, 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 no. Ay, es que yo quiero saber que yo quiero examinarlo todo, entonces voy a hacer esto, voy a hacer aquello. No, hombre, no, así no es. Eso no es lo que me está diciendo la palabra del Señor. Entonces tenemos que entender eso. Absteneos de toda especie de mal. Usted, usted es muy importante que usted no desligue estos dos versículos. ¿Ok? Examinando todo, reteniendo lo bueno y desechando lo malo. Pero también dice, absteneos de toda especie de mal. Absteneos de toda especie de mal. Entonces, usted ese examen que usted está haciendo de todo, usted no lo está haciendo porque se está metiendo allá. No, 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 no. Usted no está haciéndolo así. Sino porque usted lo está haciendo porque lo está viendo a través de la luz de la palabra. No, no, esto es malo delante del Señor. Recuerde que Cristo es la luz del mundo y Él sí nos puede mostrar la podredumbre de, que hay detrás de todo lo que ofrece el mundo y Satanás. Todo lo que ofrece el mundo y Satanás es podrido en sí mismo, es podrido. Entonces, no podemos dejarnos llevar por eso. El segundo es que nuestra gratitud, el segundo punto es nuestra gratitud. Nuestra gratitud. Primera de Tesalonicenses 5, 17, 18 dice, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo. Nuestras oraciones siempre tienen que ir relacionadas con la gratitud. El agradecimiento debe ser parte fundamental de nuestra vida. No podemos dejar la gratitud ante la presencia de Dios. Nuestras oraciones siempre, siempre, siempre deben ir con esa sazón de gratitud. El agradecimiento debe ser continuo, pero ahora que se termine el año y recordamos las cosas buenas y malas que han pasado, debemos entender que cada momento, que inmerso siempre está el favor de Dios en cada momento para con nosotros. Ese favor de Dios, ese amor de Dios. Podemos medir lo sobrenatural desde nuestra pobre perspectiva natural. Así que cuando Dios permite cosas buenas o malas en nuestra vida, hay un propósito de Dios para nosotros y eso no está directamente relacionado con la medida en que Dios nos ama. No está relacionado. Aunque es que usted está viviendo por momentos difíciles, entonces cada que Dios lo ama menos. No, no, no está relacionado con eso. No se deje engañar. Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Agradable y perfecta. Transformarnos, renovando nuestro entendimiento. Esto se hace por medio de la palabra del Señor, de la cual proviene toda fuente de conocimiento. Y allí comprobaremos toda la dimensión de la voluntad de Dios en sus tres aspectos, buena, agradable y perfecta, lo que producirá en nosotros agradecimiento, no solo en momentos buenos, sino también en momentos malos, en momentos de alegría y también en momentos de tristeza, en momentos de salud y en momentos. Hay una recomendación en las palabras del salmista en el Salmo 45, que lo leíamos al principio y leíamos anteriormente. Siempre tengamos presentes todas las maravillas de Dios, todos los favores de Dios, siempre tengámoslos presentes
todos estos favores de Dios para con nosotros en toda nuestra vida. Y nunca dejaremos de ser agradecidos con Él. Nunca dejaremos de ser agradecidos con Él. El agradecimiento también nos debe llevar a ser más fieles a Dios, porque entenderemos que cada vez somos más deudores de Él. Le debemos más a Él, porque cada vez, además de que nos ha dado una salvación eterna, que no es poca cosa, nos da cada día más y cada día, usted está pasando por momentos de dificultades, también está recibiendo las maravillas de Dios, también está recibiendo de los favores de Dios también. Usted está recibiendo, usted póngase a reflexionar eso y usted también lo está recibiendo de una manera u otra, está recibiendo estos favores de Dios. Todo lo que nos da es perfecto y es hermoso. Y esto independientemente de que estemos pasando por dificultades o no. Recuérdelo muy, muy bien. Y cada vez que usted esté en dificultades, es más, si está atravesando dificultades, recuerde las maravillas del Señor y comprenda a través de su palabra que todas esas maravillas del Señor se ejecutan también hoy en día. Hay dos aspectos muy importantes ahora que terminamos un año más. Nuestro propósito, el cual es dejar toda la vida pasada de pecado atrás y nuestro agradecimiento a Dios por eso es que como verdaderos creyentes es necesario que cada día llevemos todo delante de la presencia del Señor. La expresión, expresemos a Él nuestra gratitud y aprendamos más y más por medio de la palabra, bajo la dirección del Espíritu Santo, y así nuestro futuro, nuestras actividades diarias estarán en sus manos poderosas. Invito a que en esta hora reciba al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal, por medio de la siguiente oración. Y repítela después de mí, y si usted puede, allí donde usted está, cierre sus ojos. Inclina su rostro y levante sus manos delante de la presencia del Señor para que no haya distracciones. Y repita después de mí esta oración. Padre, vengo ante ti, reconociendo que soy pecado y estoy arrepentido. Señor Jesús, te acepto como mi Señor y Salvador personal. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea para ti. Te pido, Espíritu Santo, que por favor selles esta entrega con tu poder, que mi nombre no sea jamás borrado del libro de la vida del Cordero. Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te doy gracias por recibirme. Hijo. Amén. Usted hizo esta oración de todo su corazón. Te felicito porque ahora usted hace parte de la familia del Señor y ahora su nombre está siendo escrito por el Señor Jesucristo y el Señor Jesucristo lo está incluyendo en sus oraciones diarias, continuas, porque dice que el Señor Jesucristo está allí delante del Padre intercediendo por los santos. Ahora usted hace parte de ese grupo de los santos del Señor. Entonces, vamos a orar al Señor, orar al Señor en este momento. Vamos a entregarle este año, vamos a decir, vamos a darle muchas gracias por todo lo que pasó en este año, bueno o malo. No le damos gracias porque hemos sufrido, pero le damos gracias porque sabemos que en medio de eso Él obra en nuestras vidas también. Entonces, le invito a que oremos por esto, pero también que hagamos el propósito de que en este año que inicia, usted y yo seamos más santos, más apartados para el Señor y, y dejemos atrás toda esa vida pasada, esa vida que no le agrada al Señor. Padre, te bendecimos, exaltamos tu nombre, te glorificamos. Gracias por este año, Señor, gracias por todo lo que nos has permitido vivir, por tus misericordias hermosas y poderosas, Señor, que hemos visto en momentos buenos y en momentos. Es porque en los momentos malos hemos tenido tus fuerzas, Señor. Aún te pedimos fuerzas, Señor, para todas las dificultades y todo lo que estemos atravesando, Señor. Pedimos, Señor, que tú seas el que nos permitas salir de toda situación adversa en victoria,
Queremos cumplir tu propósito en nuestras vidas, Señor. Queremos que ese propósito sea manifiesto en nuestras vidas, Señor. Por eso queremos que esa vida pasada, Señor, que quede atrás, Señor. Y que queremos, Señor, que tú seas el que, Espíritu Santo, el que con tu fuego consumidor, tú eres el fuego consumidor, dice tu palabra, que tú eres fuego consumidor, y que ese fuego queme todo aquello, Señor, que no te agrada en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos a ser esas personas de verdad que tú quieres que nosotros seamos para ti, Señor. Queremos, queremos seguir adelante, crecer en ti, Señor. Te alabamos, te exaltamos y glorificamos. Te bendecimos por tu misericordia, por tu bondad y por tu amor. Gracias por todo lo que nos das, por todo lo que, aún por todo lo que nos estás haciendo y por todo lo que harás, Señor. Gracias, Señor. Sabemos que tú no te quedas quieto, tú no estás parado en ninguna parte, Señor, allí esperando a que sucedan las cosas. No, tú actúas en nosotros, Señor. Todos los que te clamamos a ti, tú actúas en todos los que clamamos a ti, Señor, y corres con tu misericordia, con tu bondad y tu amor. Te exaltamos y te glorificamos, Señor. En Cristo Jesús, Señor. Te entregamos toda nuestra vida y este año que viene, Señor. Te entregamos todo para que tú seas actuando en nuestra vida y que podamos tener un crecimiento espiritual, un crecimiento material. Y en este momento, eh, declaramos, Señor, que estamos, que creemos en ti. Declaramos que este año que inicia va a ser mejor que este año, Señor. En tu palabra, en ti, Señor. Queremos estar contigo siempre, Señor, y hacer el propósito de que de seguirte y serte fieles en todo momento. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias por acompañarnos en esta enseñanza de hoy. Eh, Deseamos, así como dice la palabra del Señor, que sean prosperados en todas las cosas, que en este año tengan salud, así como prosperan su alma. Les bendecimos, exaltamos, les damos a ustedes, les damos a ustedes les deseamos a ustedes una bendición especial en esta hora. Y que sea el Señor Jesucristo que les bendiga y el que les acompañe en todo momento. Para esto es importantísimo que no dejemos de estar cada día en la presencia del Señor. Siempre orando, leyendo conscientemente su palabra y no se les olvide, siempre en gratitud, dándole gracias al Señor. Nunca se vaya de un tiempo de oración sin agradecer al Señor, sin alabar y adorar. Recuerde que todo esto nos lo enseñó el Señor Jesucristo. Que tengan un muy feliz año lleno de bendiciones y lleno de amor y prosperidad. Dios les bendiga.